Bueno, continuamos intentando mantener una línea estable con Lucio Garay Méndez para hablar de este bono, el BOPREAL para los importadores. Mientras tanto, vamos a tocar otro tema. Se ha mencionado bastante este tema sobre el final del año pasado y tiene que ver con el teletrabajo, la eficiencia en el teletrabajo. ¿Cuáles son los elementos a tener en cuenta en ese caso? Saludo al licenciado Matías Aristey, que está en Valencia desarrollando su tarea profesional. Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. ¿Cómo va? Todo muy bien, todo muy bien. Queriendo saber cuáles son los elementos a tener en cuenta para teletrabajo, una modalidad que vino para quedarse y en forma eficiente. Sí, a ver, distingamos primero que luego de lo que fue la cuarentena, el teletrabajo aumentó sustancialmente. Eso generó un problema al inicio porque las empresas no estaban preparadas para esta modalidad, la mayoría de ellas por lo menos. Eh, ¿Qué cuestiones hay que tener en cuenta a la hora de hablar de teletrabajo? Y básicamente es disponer, obviamente, de una conectividad a Internet que sea buena, disponer de una computadora que tenga los requerimientos mínimos necesarios para poder estar conectado y trabajar. Eso a nivel hardware o infraestructura. Y luego hay una serie de software que son necesarios para poder, como empresa, tener algún cierto control de las actividades que hace el empleado. Puede ser un CRM, hay plataformas que te ayudan a medir la conectividad del usuario desde la plataforma, etcétera. Digo, ese tipo de herramientas son las que desde el lado de la empresa es importante que se le asigne al empleado para poder tener un control sobre las actividades que hace el empleado, cuánto tiempo está conectado, se mide también movimiento de mouse y teclado, etcétera, para que poder tener un control sobre tiempo y actividades que hace el empleado estando en la casa. ¿Cómo se trabaja con eso? ¿Con tiempos netos o con un horario determinado por productividad, por ejemplo? Depende del contrato, hay contratos que van por objetivos y depende del puesto, ¿no? Hay puestos que lo permiten ir por objetivos y hay empleos que requieren una cantidad de horas determinada, ¿sí? Dependiendo del contrato y el tipo de empleo, vas a tener una modalidad u otra. Uno de los empleos que más está creciendo esta modalidad, obviamente, tiene que ver todo lo que tiene que ver con programación y desarrollo web, ¿sí? Y plataformas, ¿sí? Todo lo que es desarrollo en general. Todo eso sí está creciendo muchísimo. Como hemos hablado en otras ocasiones, la Argentina tiene una posición privilegiada, eso tenemos muy buenos recursos en esta índole y que muchos trabajan para afuera en esta modalidad. Ujú. También en conectividad la Argentina tiene una buena situación. Bueno, a ver, ha habido un desgaste los últimos por ahí 15, 20 años por falta de inversión, pero hoy en día la conectividad mínima que hay normalmente es suficiente. ¿Sí? No se compara por ahí con la conectividad que puedes tener en Estados Unidos o en Europa, pero en líneas generales es la suficiente como para tener una conectividad buena para cualquier tipo de trabajo. Matías, ¿cambian las relaciones contractuales a partir de este desarrollo? Sí, totalmente, porque las modalidades son otras. Muchas empresas hoy en día que se dedican pura y exclusivamente a esta modalidad, incluso te brindan herramientas como una computadora digna para trabajar, una silla, un escritorio, porque muchas personas no disponen de esa cuestión. Y ahí me voy a meter en un tema que tiene que ver no con la tecnología, sino con las formas también. Ujú. Porque hasta aquí hablamos del lado del empleado, ahora también tendremos que hablar un poquito del lado del empleador. Trabajar en casa no es lo mismo que ir a la oficina y hay muchas personas también que no se acostumbran a esta modalidad y se mezcla la vida, digamos, cotidiana de casa con el trabajo. Y de alguna manera hay que hacer, por más que se haga teletrabajo, hay que poder dividir, tener un espacio separado de lo que es la casa para poder hacer ese teletrabajo en forma eficiente, horarios determinados para no mezclar la casa con el trabajo. En época de cuarentena se han cruzado muchos videos que estaba uno en videollamada y pasaba una persona por atrás, etcétera. Bueno, hay que tratar de evitar todas esas situaciones porque baja la productividad también de cara al empleo, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa con las modalidades mixtas, en donde una parte de la semana la ocupás con teletrabajo, pero la otra parte tenés que ir al lugar de trabajo? ¿Cómo está funcionando eso? También están creciendo mucho, hay empresas como IBM, por ejemplo, que lo viene haciendo hace muchísimos años, eso.
y que cada vez crecen más. Yo creo que la modalidad tanto híbrida como remota son dos modalidades que van a crecer en los próximos años sustancialmente. Hoy, los países que más vas a notar este tipo de modalidades son los países más desarrollados, porque tienen justamente más herramientas para este control de actividades, ¿sí? Todo lo que es Europa, sobre todo Estados Unidos, es uno de los países que más, por escándalo, más está implementando este tipo de actividades, y hay empresas que trabajan directamente remoto. Pensá también que una empresa que tiene 500, 400, 300 empleados y trabaja todo en forma remota, el ahorro que implica para la empresa en infraestructuras y en costos en general, también es un beneficio para la empresa, no solamente para el empleado. Si Ese, está bien desarrollado este tipo de modalidad, es un win-win, es un bueno, gana-gana para las dos partes. pero vamos a ver, ese ahorro también significa cuando hay modalidades que a lo mejor yo no sé si están tan claras, pero ¿qué pasa con una ART? ¿Qué pasa si vos tenés accidentes laborales? ¿Qué pasa con esa legislación? ¿Está regulado eso y en todo caso también sigue siendo conveniente para la empresa? Igual los costos de RT y todo eso son mínimos, ¿sí? Comparados con lo que estoy hablando, vos pensás un edificio para 400 personas o una infraestructura en alquiler Mm. para 100 personas, ¿sí? Los alquileres, la infraestructura, sillas, mobiliario que una empresa se puede ahorrar son grandísimos. Los costos laborales van a ser los mismos, más o menos, no debería variar, pero lo que cambia es el costo de infraestructura, tecnología, conectividad, todo eso pasa a ser un costo variable o cuasi desaparecer en una modalidad remota. No sé si vos llevas algún tipo de estadística o tenés visualizado algunos números en la materia. La persona que se acostumbra a trabajar remota, ¿eventualmente es reticente a volver a su espacio físico anterior de trabajo? No tengo números, pero te podría decir que totalmente. Porque una vez, a ver, sobre todo en grandes ciudades como Buenos Aires, Estados Unidos, en cualquier ciudad grande de Estados Unidos, México DF, vos pensás que una persona que vive en el conurbano, para ir a trabajar a Capital, tenés entre 1 hora y media, dos Mm. por día de ida, más 1 hora y media, dos de vuelta. El cálculo que se puede hacer más o menos es que son más o menos entre 2 y 3 meses al año que se pierden viáticos. Ese tiempo que se pierde, que es muchísimo anualizado, vos lo ganás en un teletrabajo, ¿sí? Y eso también va a tiempo productivo, con lo cual ahí hay varias cosas que entran en juego, no solamente el ahorro económico que tiene la empresa, sino el empleado en viáticos y el tiempo también que entra en juego que se puede ahorrar una persona en ese ida y vuelta al lugar de trabajo, que es muchísimo, y eso normalmente no se habla, Sí. pero en una ciudad grande estás hablando de muchas horas al día, que son meses al año de productividad laboral. Bueno, Matías, yo vivo en la zona norte del conurbano bonaerense y mi tarea aquí la desarrollo en el sur de la ciudad de Buenos Aires y te puedo asegurar que en los momentos de mayor tránsito y demás, ir y venir me insume a mí por lo menos 3 horas, lo cual es un tiempazo, es un tiempo productivamente muerto. Anualízalo, Claro, es un tiempo te productivamente vas a deprimir. muerto, que realmente puede ser un problema. Contame, cuando hablas de suministrarle las herramientas necesarias como para poder trabajar a las personas, ¿eso incluye ciberseguridad? Porque los hackers están a la hora del día. Sí, normalmente cuando la empresa te da la computadora, ¿sí? Te da el hardware, ¿sí? Normalmente ese hardware ya viene con protección. Uno de los motivos por el cual la empresa te da el hardware es para garantizarse justamente temas de seguridad, no solamente de ataques cibernéticos, sino de robo de información que puede haber del empleado hacia la empresa. La única forma que tiene la empresa de garantizar eso es brindándote el hardware con niveles de seguridad para evitar justamente ese robo de información o ese hackeo en el caso de seguridad. Bueno, Matías, en la presentación dijimos que esta modalidad vino para quedarse. Claramente vino para quedarse. Vos Totalmente. entendés lo mismo, ¿no? Totalmente, y de hecho no tengo números concretos, pero sí está creciendo mes a mes y año a año, y cada vez son más las empresas que están, sobre todo lo que es en el rubro tecnológico, que están tomando directamente la modalidad remota por justamente todos estos beneficios que se hablamos, siempre y cuando esté bien desarrollado, porque si no tenés en cuenta estas cuestiones que hablamos aquí, posiblemente existan problemas del lado de la empresa o del empleado. Vos sabés que hace algunos años atrás, y precisamente en España, donde vos te encontrás, yo hablé con un experto
que me decía de la globalización de los puestos de trabajo. En España estaba muy dificultoso, especialmente en ese momento, encontrar un puesto de trabajo. Dijo, pero si usted tiene la capacitación necesaria, no me diga que no hay un puesto de trabajo para usted en Canadá, en Alemania, en Brasil o en Argentina. Hoy es a través del teletrabajo una vía de decir, no necesito exactamente trabajar para la Argentina, puedo trabajar para cualquier otra empresa porque ya no hay distancias con esto, ya simplemente tengo que tener la capacitación y los instrumentos adecuados. Totalmente. Y de hecho, hoy se habla, no sé si has escuchado del nómada digital, Mm. que son jóvenes que trabajan en distintos lados del mundo. Yo he conocido algunos que están en Australia 2 o 3 años trabajando, después se van a Canadá, después se van a Europa y van trabajando en empresas remotas que les garantizan un ingreso y no importa en qué lugar del mundo estén trabajando, pueden estar viajando mientras cumplan el horario y los requerimientos de la empresa. Bueno, Y eso le permite estar viajando por el mundo. un tema sumamente interesante y que seguramente tiene muchos más capítulos por escribir. Matías, gracias por este tiempo. Gracias a vos, Pepe. Un saludo. Hasta luego. El licenciado Matías Aristey. Tenemos más información y se la contamos en un par de minutos.